la salud. Gracias porque cuentas con nosotros. Gracias por tantas veces que tú nos has bendecido, nos has dado oportunidades. Gracias por esta clase en la cual vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, en tu palabra, para escucharla mejor, asimilarla mejor y obrar mejor en nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que van a poner todos sus micrófonos en mudos. Como dicen right now, sí, en mute. Y van a poner todos sus imágenes, ¿verdad? Ustedes me están viendo a mí. Mientras ustedes me vean a mí, no pongan quiero verme yo también, porque eso va un poquito a ocluir, ¿verdad? Va a ocupar espacio en la pantalla. Queremos ver, uy, mire, si esto no se ve, me caen los chinches, la chinche encima. Así que, por favor, todos no pongan que se vean con video, sino que ustedes están ocultos y mudos. Pero ustedes me ven, eso es lo importante, que me vean. Recuerden que en la última media hora vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas. ¿Ok? Así que, muy bien. Entonces retomamos. ¿Se oye bien? Vaya que están en mudos, no se puede ver. Pero nada, retomamos un poco la clase donde la dejamos. Ya hemos cogido todos los puntos fundamentales de lo que es la revelación. Esa revelación en gran parte está en la Sagrada Escritura. El resto de la revelación está custodiada, amparada, transmitida por la Sagrada Tradición, que es por la vida de la iglesia, por lo que se predica en la iglesia, se dice en la iglesia, y luego por lo que acaba escribiéndose también, pero no es parte de la Sagrada Escritura, pero es parte de la Sagrada Tradición. Los padres de la iglesia, sus comentarios, que son desde la fe de la iglesia, son los grandes comentaristas a la Sagrada Escritura, los padres de la iglesia. Si ustedes no han leído los padres de la iglesia, pues se han perdido unos grandes maestros de fe. Por ejemplo, San Agustín. ¡Wow! Extraordinario. Ese, evidentemente, de los padres de la iglesia es el favorito mío. Pero hay otros padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía. Eso es un sobrinito de San Pablo. Tremendo. San Basilio, San Gregorio Nacianceno, chorro de padres de la iglesia allí en la pintura auxiliar. Pues esos son los primeros grandes comentaristas de la Sagrada Escritura cristiana. Así que, y ahí está la Sagrada Tradición evidenciada, lo que la iglesia vivía en la época de San Agustín, lo que la iglesia vivía en la época del Crisóstomo, de Juan Crisóstomo, de San Basilio, de San Atanasio, de San Antonio Abad. También había monjes, no solamente todos eran curas, ni obispos. Tertuliano. La carta de Ogneto, qué cosa más extraordinaria. Así que conocer los padres, pero eso sería otro capítulo, eso sería otra clase, conocer los padres de la iglesia, los primeros grandes comentaristas de la Sagrada Escritura. Pero esa es la Sagrada Tradición, va por ahí. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a nuestra clase de hoy. Y recuerden que yo les pedí que ustedes leyeran Verbum Domini. ¿La leyeron? No, no me contesten. Pero yo voy a enfatizar ciertas secciones de la Dei Verbum, que si no la han leído, pues apúntenla. Verbum Domini, VD, del 22 al 27, del 37 en adelante, del 51-52, del 42 y del 86. Así que léanse este documento porque les va a aprovechar. Pero, pues entonces vamos a ver un poco aquí. Piense que los textos bíblicos, ya hablamos cómo se aceptaron como parte de la Sagrada Escritura, en lo que se llama el canon. Los textos bíblicos que tenemos, que son interpretados por la traducción. Ya la traducción, dicen los latinos, dicen traductio. La traducción puede ser una traición, porque puede cambiar el sentido original. Así que está el sentido, el texto. ¿Cuál es el texto? En hebreo o en griego.
y cómo se traduce eso correctamente al español, al inglés, al francés. Así que ya tenemos el texto, tenemos la tradición de la iglesia, viva y escrita, y el magisterio que interpreta correctamente los textos, porque es la fe de la iglesia, es el sujeto de la Biblia. No son los individuos particulares, no son ni San Lucas ni San Pablo. Por eso lo que decía San Pablo este domingo, ¿se recuerdan en la segunda lectura? Yo les transmití lo que yo recibí, que Jesucristo resucitó al tercer día. Y se le apareció a fulano, a sultano, a mengano, a 500, a Santiago y después a mí. Entonces, ¿cómo van a decir? Pues yo les prediqué esa fe, ustedes la aceptaron y ahora me dicen que no creen en la resurrección. Se ha malogrado su fe. Se aceptan otro evangelio. Yo les transmití lo que yo recibí. Ahí está. Esa es la sagrada tradición. No las tradiciones que critica hoy Jesucristo en el evangelio, que son las tradiciones de los fariseos. Esos son comentarios humanos para destruir la palabra de Dios. La sagrada tradición es para entender la palabra de Dios. Pues muy bien. Hay distintos sentidos. El texto está ahí, pero cómo yo interpreto ese texto y no me equivoco en lo que me está tratando de decir. Pues entonces, fíjense, los sentidos de la palabra de Dios en la fe de la iglesia. Esto es bien importante. Y a algunos biblistas se les olvidó. Se pusieron tan tecnicistas que se les olvidó. Creyeron que solamente dominando los géneros literarios y los estudios y los textos y demás. Pero miren, no se ponga visco. Usted se puede quedar con el texto y entender lo que dice y dar teoría sobre lo que dice. Ese texto es fruto y evidencia de la fe de la iglesia. No podemos estar interpretando la Biblia en contra de la fe de la iglesia. La fe precede a la Biblia y la ilumina. Y está escrita la Biblia para la iglesia y para todos nosotros, para la iglesia de todos los tiempos. ¿Okay? Así que esto es lo que exhortación apostólica postsinodal 2010, el gran Papa Benedicto XVI, qué hombre más inteligente, más sabio. Uno puede ser inteligente, pero no ser sabio. Equilibrado, sensato. Y ¿qué es un sínodo? Fíjense, ahora se va a celebrar un sínodo sobre los sínodos. Y se ha celebrado un sínodo sobre la familia. Entonces, el sínodo es una convocatoria para escuchar a la iglesia por parte del Papa. Y entonces en el sínodo están invitados fundamentalmente los obispos con una serie de peritos especialistas. Hay laicos, hay religiosas, puede incluso haber algún no creyente o no católico que ponga en el sínodo. En el sínodo hubo incluso un rabino judío que explicó un poco cómo los judíos entienden la Sagrada Escritura, ¿verdad? Su Antiguo Testamento. Ok, pero después del sínodo, y los sínodos no son parte del magisterio auténtico, son expresión de, ¿no? Los obispos se reúnen por grupos lingüísticos en inglés, español, hay uno que es en latín, creo que hay uno en alemán, francés, inglés, español, italiano, y hay un grupo en latín de obispos que se reúnen. Todavía hay unos obispos que entienden latín, ¡wow! Pero ya es un poquito, y son todos viejitos. Pero ellos se juntan y le presentan una serie de inquietudes al Papa y el Papa las recoge. Pues el Papa, el gran Papa de los sínodos fue San Juan Pablo II. Él se hizo un chorro de sínodos para actualizar precisamente los documentos del Vaticano II. Ya todos leyeron Dei Verbum, ¿verdad? Documentos sobre la revelación divina, documento bien importante, nítido, equilibrado. Eso es la expresión católica. Cuando los concilios enseñan, no es que todo lo que digan es un dogma, pero eso es la verdad de la iglesia. Así que los sínodos, no. Lo que digan los obispos, a veces lo publicaban y a veces no lo publicaban. Por eso es un comentario al Papa. Usted nos invitó a que nosotros le dijéramos, pues esto es lo que nosotros decimos. Pero esto es una exhortación apostólica postsinodal. Entonces el Papa recoge lo que dijeron los obispos, lo cambia, lo enfatiza, aquello, lo otro, lo digiere y lo presenta a la iglesia. Pero este es un documento del magisterio auténtico del Papa, ¿verdad? Las exhortaciones apostólicas postsinodales, pero todo lo que dicen aquí tampoco es palabra de Dios, ni es dogma, son el estado de las cosas, como están. Las encíclicas, fíjense, en las encíclicas los papas enseñan sobre temas de actualidad, políticos, económicos, sociales, filosóficos, las encíclicas.
Pero es que para que sea algún dogma tiene que haber unas palabritas, no voy a usar la palabra mágica porque este domingo prediqué en contra de la magia, pero tiene que ser unas palabras solemnes, que te digan, esto es un dogma y nadie puede disentir de él. Así que incluso en una encíclica hay muchas cosas que son materia de opinión. Ayer celebramos el Papa Pío IX, el Beato Pío IX, y el Papa Pío IX escribió una encíclica que ahora le caen a la gente como unos pedales. Pero él estaba reflexionando desde la fe, con su autoridad como supremo pastor, sobre lo que estaba pasando en aquella época. Nosotros no solemos leer las encíclicas de Pío IX. No es porque sean malas, sino porque ya están un poquito fuera de contexto. Bueno, así que una exhortación apostólica postsinodal es un poquito inferior a una encíclica. Y son enseñanzas auténticas de la iglesia que debemos escucharlas, entenderlas, apreciarlas. Están escritas usualmente para los obispos. Así que ustedes están leyendo cosas que el Papa nos manda a los obispos. ¿Pero por qué las publican las Paulinas? Pues para que todos las podamos leer también. Quizás algunos no se sienten tan duchos, ¿verdad?, en entender esta terminología teológica y demás. Porque no está en Gerber, esto no está en Gerber. Pero es importante que lo leamos, porque nos da una serie de pistas, de orientaciones, nos ambienta, nos orienta. Y nos orienta, yo creo que en sano, en sensato. Así que esto es una exhortación apostólica, porque el Papa es portavoz de San Pedro y de Cristo. Exhortación apostólica post-sinodal. Los sínodos no enseñan dogmas. Son los concilios. Miren, el Concilio Vaticano II no enseña ningún dogma. No dijo, esto es una verdad absoluta. Propuso una serie de argumentos, propuso el diálogo. Aquí se nos habla del diálogo con los judíos y con los musulmanes. Pero eso son pistas que nos están dando. ¿Ok? Así que, eso es. Pero aquí no hay ninguna declaración de ningún dogma. Pero no todo lo que nosotros creemos es dogma, solamente unos pedacitos de nuestra fe son dogma. La mayor parte de lo que nosotros profesamos no es un dogma, son verdades de fe. ¿Está bien? Así que, muy bien, pues entonces vamos al verbo 1. La palabra de Dios, fíjense que Dios nos habla con palabras humanas, porque Él inspiró a unos hombres, todos los autores de la Biblia, hasta que sepamos, son varones, no hay ninguna hembra, pero había profetisas y había juezas. Casi todas las reinas en la Biblia son malas, porque son paganas. Excepto la reina de Saba, que viene mañana a la primera lectura. Pero nada, Dios escogió. Y todos los que escribieron la Biblia, todos eran judíos. Uy, los romanos y los griegos y los egipcios, ¿no se deben sentir mal? Pues no, son las escogencias de Dios. Uy. Pero claro, en el Nuevo Testamento sí hay algunos escritos que al parecer no son escritos por alguien que era judío. Yo sostengo que San Lucas era judío porque enfatiza y valora unas cosas, el templo de Jerusalén, esta práctica judía que a un pagano no le hubiera gustado para nada. Y sin embargo a San Lucas le son sagradas. Pero nada, fuera de quizás San Lucas, todos los demás escritores del Nuevo Testamento, San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Marcos, San Juan, todos son judíos también. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Son documentos machistas? No, porque Dios quiere hablar a través de las palabras de los hombres. Eso es bien importante. Así que la respuesta del hombre al Dios que habla. Así que sección 23 de Verbum Domini. Este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos en este diálogo y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. La palabra de Dios, en efecto, no se contrapone al hombre ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. Así que los deseos auténticos, no los pecaminosos. Qué importante es descubrir en la actualidad, ahora, que Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano, de todos los tiempos y de ahora también. En nuestra época se han difundido lamentablemente, sobre todo en Occidente, la idea de que Dios es extraño a la vida, a los problemas del hombre, y de que su presencia puede ser incluso una amenaza para la autonomía de los hombres. Si necesitamos a Dios, entonces nos quita la libertad.
En realidad, toda la economía, todo el sistema, todo el plan, esa palabra técnica, economía no es de lo que escribe Joan Isabel, ¿verdad? Eso es economía de money, ¿verdad? De Wall Street, de finanzas. No, economía quiere decir plan. Así que en todo el plan de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación integral. Espíritu, mente, alma, cuerpo, social. Por lo tanto, es decisivo desde el punto de vista pastoral mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre tiene que afrontar en la vida cotidiana. Así que Dios nos está hablando ahora, él no se quedó mudo, él no está en mute. Aunque no se deje ver, él puso el video, no me vean. Y está en mute, pero Jesús se presenta precisamente como aquel que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Por eso debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestros interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y a la vez como una satisfacción de las propias aspiraciones. La iglesia debe mostrar que Dios escucha la necesidad del hombre y su clamor. Sigue, dialogar con Dios mediante sus palabras. Miren qué lindo. La palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Así que tan bueno el Dios, tan condescendiente y tan humilde, que nos enseña a hablar con Él. Pensamos espontáneamente en el libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Dios. En los Salmos encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia y que son presentados con sabiduría ante Dios. Dolores, me persiguen los enemigos, estoy contento, me voy a casar, un matrimonio de un rey. Estoy sufriendo y no sé por qué. Todas esas cosas. Quiero alabarte, bendecirte. Estoy emocionado al ver el cielo, la tierra, las estrellas, todo lo que tú has creado. Así que en los Salmos se encuentran toda la gama de experiencias y sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia y que son presentados con sabiduría ante Dios. Aquí se encuentran expresiones de gozo y dolor y angustia, esperanza, temor, ansiedad. De los Salmos, hay también muchos otros textos de la Sagrada Escritura que hablan al hombre, que se dirige a Dios mediante la oración de intercesión. Hoy que decía Salomón, escucha, atiende, perdona, pon tus ojos en este lugar, aunque tú no cabes aquí. También hay otros textos del canto de júbilo por la victoria. Doña Miriam, que entonó, se recuerda cuando pasaron los judíos por el Mar Rojo. El lamento, el cumplimiento de la propia misión, Jeremías, ¿verdad? Señor, tú me sedujiste, pero esto me cuesta, me duele, no me hacen caso, me quieren matar. Así la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios. Interesante. Fíjense que en la Biblia hay muchas palabras de los hombres dirigidas a Dios. Los salmos, inspirados por Dios, pero son palabras de Dios dirigidas a Dios. La palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios. Se consigna en los textos bíblicos, confirmando el carácter dialogal de toda la revelación cristiana. Y toda la existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y mueve nuestra vida. La palabra de Dios revela aquí que toda la existencia de los seres humanos está bajo la llamada de Dios. Así que ese diálogo que Dios está, cada vez que amanece nos está hablando. Cuando llueve nos está hablando. Cuando se inunda nos está hablando, diluvio. Y cuando escapa también. Cuando nos enfermamos nos está hablando. Y cuando hay una epidemia nos está hablando. ¿Qué nos está tratando de decir? Cuando Dios se revela, el hombre tiene que someterse con la fe, con la que el hombre se entrega entera y libremente a Dios.
Así que la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, espera una respuesta de nuestra parte. ¿Y cuál es esa respuesta? Creer. Me confío en ti. Esa es la respuesta. Número 26 de la Verbum Domini. Estoy leyendo la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI del 2010, que la pueden comprar en las Paulinas. Y esto no es un anuncio pagado. El pecado como falta de escucha a la palabra de Dios. La palabra de Dios revela también inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios, para el que hemos sido creados. Esto no es que alguien me está hablando y me diciendo una cosa que a mí no me interesa. Hemos sido creados para un diálogo, para una relación de alianza, de intimidad con Dios. Esa es la razón de la existencia humana. ¿Para qué fuiste creado? Catecismo. Para conocer, amar, servir y gozar con Dios para siempre. La palabra divina desvela también el pecado que habita en el corazón del hombre. Diciendo, aquí veo una sombra, dice Dios. Y nos está señalando, no hagas eso. Es malo, te va a destruir. Así que el pecado es una falta de escucha a la palabra de Dios. ¿Y quién es la gran escuchadora de la palabra de Dios? Santa María. Esa es la que supo escuchar. La Virgen está a la escucha, vive en plena sintonía con la palabra divina. La conserva en su corazón, componiendo como un mosaico de la vida de Cristo. Y eso es lo que queremos hacer cuando rezamos el rosario. Así que ya he cubierto Verbum Domini del 22 al 27. Unos puntos fundamentales, ¿verdad? Dios quiere hablar con nosotros, quiere que lo escuchemos, nos habla de todo, está interesado en todos nuestros sentimientos, problemas, dificultades, hasta parte de los lamentos de los hombres, son ahora parte de la palabra de Dios. ¿Ok? El Papa entonces, como gran teólogo que era, y que sigue siendo, que ya está, ay bendito, está tan viejito, se le han comido las carnes, bien, pero nada, pero sigue ahí orando, ofreciéndose por la iglesia. El peligro de la hermenéutica secularizada, es decir, interpretar el texto, lo que está escrito, solamente como si fuese un texto literario del pasado. Se pueden extraer de él consecuencias morales, aprender la historia, pero el libro como tal solo habla del pasado. Y entonces la exégesis, esa palabra, exégesis, el entendimiento, la interpretación, eso es lo que quiere decir exégesis, el estudio que nos lleva al entendimiento. Ya no es realmente teológica, sino que es pura historiografía. Es historia de la literatura antigua. Entonces, eso se llama secularismo. Algunos estudiosos de la Biblia han sometido a la Biblia católica, a la Biblia cristiana, es como si se hubiese secado, y todo eso se ve como si fuese un desierto. Todo esto son momias, todo esto son cosas del pasado. Está claro que con semejante reducción no se puede de ningún modo comprender el evento de la revelación de Dios mediante su palabra, que se nos transmite en la tradición viva y en la escritura. La falta de una hermenéutica, así que ya les dije que exégesis es estudio para interpretar y conocer, y aquí viene la otra palabrota, son palabras griegas que suenan feas, pero tienen unos contenidos importantes. Hermenéutica, la interpretación de los textos. ¿Cómo yo leo? Esa es la hermenéutica, cómo yo leo los textos. ¿Ok? La falta de una hermenéutica de la fe con relación a la escritura no se configura únicamente en los términos de una hermenéutica secularizada, positivista, cuya clave fundamental es la convicción de que Dios no aparece en la historia humana. Así que todo esto son formas de decir cosas, son mitos, para usar esa palabra. ¿Okay? Según esta hermenéutica, cuando aparece que hay un elemento divino, hay que explicarlo de otro modo. Reducirlo todo es el hombre hablando consigo mismo. Una postura como esta no hace más que producir daño a la vida de la iglesia, extendiendo la duda sobre los misterios fundamentales del cristianismo y su valor histórico. Por ejemplo,
dudan de la institución de la Eucaristía, de la resurrección de Cristo. Así se impone, de hecho, una hermenéutica filosófica que niega la posibilidad de la entrada y la presencia de Dios en la historia. Así que es una interpretación, una lectura hermenéutica que niega la posibilidad de la entrada y la presencia de Dios en la historia. También esto no solamente ataca la fe, sino que es negativo para la vida espiritual y la actividad pastoral. ¿Okay? Entonces, fe y razón en relación con la Escritura. Hemos visto unos peligros y este Papa, miren, Jesús de Nazaret es poner esto que él está escribiendo en un libro, al analizar la vida de Jesús y los evangelios. Eso fue lo que él hizo. Fue un modelo de un teólogo desde la fe de la iglesia, de la sagrada tradición y cómo la leyeron y la entendieron los padres al mundo moderno, sin quedarse con ninguno de los descubrimientos y señalamientos que nos hacen los estudiosos modernos de la Biblia, pero no están estudiando. El Papa no estaba exponiéndonos el Jesús que nos cuenta este mito en la Biblia, en los evangelios. Por eso Dei Verbum insistía que los apóstoles y sus compañeros escribieron auténticamente lo que pasó. Ellos no se estaban inventando, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no hay ninguna prueba que Jesucristo existió. Mire, Jesucristo es más histórico que el emperador César Augusto y que Julio César y toda esa gente. Los detalles que tenemos de la vida de Jesucristo no los tenemos de ninguna persona contemporánea de Jesucristo. Porque entonces hay que creer que todo lo que dijeron los historiadores griegos y romanos era verdad. ¿Quién te dijo? Eran unos politicoides y ellos escribían lo que les daba la gana. Porque ellos no estaban escribiendo para que tú te salvaras. Eran las opiniones de ellos, como ellos interpretaban la historia. Así que si no podemos creer que Jesucristo existió, no se puede escribir. ¿Quién me confirma a mí que es Napoleón? Que existió Napoleón. Eso es cuento, lo escribieron, pero eso no pasó. ¿Cómo que no pasó? ¿Ves? Ahí está la duda radical del mundo contemporáneo, que no acepta nada de lo que venga de los demás. Todo hay que cuestionarlo. Además, ¿tú estás seguro que tú eres hijo de tu papá y de tu mamá? ¿Quién te lo puede probar? Sí. Muy bien. Ok. San Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio, que Ratzinger se la ayudó a escribir, dice, él decía que no se debe minimizar el peligro de la aplicación de una sola metodología para llegar a la verdad de la Sagrada Escritura, olvidando la necesidad de una exégesis, entendimiento e interpretación, más amplia que permita comprender junto con toda la iglesia el sentido pleno de los textos, sentido pleno de la palabra de Dios. Desde la fe de la iglesia, no desde la fe de un teólogo que se llame Martín Lutero o Juan Calvino, la fe de la iglesia. ¿Ok? Y entonces el Papa habla en la sección 37, Verbum Domini 37. Papa dice, como se ha afirmado en la Asamblea Sinodal de Obispos del 2010, una aportación significativa para la recuperación de una adecuada hermenéutica, interpretación, de la Escritura proviene también de una escuela renovada de los padres de la Iglesia y de su enfoque exegético, de cómo ellos entendieron, analizaron la Biblia y profundizaron en el sentido, en los mensajes de la Biblia. En efecto, los padres de la iglesia nos muestran todavía hoy una teología de gran valor, porque en su centro está el estudio de la Sagrada Escritura en su integridad. Hay unos especialistas en San Pablo que se creen que saben más de San Pablo que lo que sabía San Pablo del mismo. Hay otros que dicen que San Pablo conocía mejor a Jesucristo que Jesucristo a sí mismo. Qué cosa más ridícula. El otro día escuché a uno que escribía que Jesús no sabía que era Jesús hasta que llegó a ser adulto. Porque en el bautismo ya el Espíritu Santo dijo, ay, sí, yo soy hijo de Dios. Pero ¿cómo hacer eso? Eso es una interpretación totalmente ajena a la fe de la iglesia. Eso es falso. Los padres de la iglesia muestran una teología de gran valor, porque son los grandes estudiosos de la Sagrada Escritura en su integridad.
Los padres son, en primer lugar, y esencialmente unos comentaristas de la Sagrada Escritura. Y eso dice este papa dice, no puede enseñar a los exegetas modernos, a los que están tratando de interpretar esos textos de hoy, que se tiene que ajustar la interpretación de la Sagrada Escritura y el verdadero sentido al criterio de comunión con la experiencia de la Iglesia, que camina a través de la historia bajo la guía del Espíritu Santo. Ya vimos en el tema que puse anteriormente, ¿se recuerda? Que les dije que el Espíritu Santo, que era el que había movido a esas personas a escribir o a esas personas a transmitir esos mensajes que fueron orales durante miles de años en el Antiguo Testamento. La inspiración tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor primero de la Sagrada Escritura, pero el secundario es el que escribió o el que transmitió oralmente hasta que se escribió 100 o 200 o 300 años y se recogieron todos esos textos. Pues entonces el Espíritu Santo que inspiró es el único que nos puede dar a entender lo que él mismo inspiró. Y el Espíritu Santo acompañó a la iglesia. El Espíritu Santo no se derramó sobre un libro en Pentecostés, se derramó sobre los apóstoles. ¿Se recuerdan cómo trabajó el Espíritu Santo cuando Jesucristo hablaba con los discípulos de Maús, camino allá al pueblito aquel, que le iba explicando las Escrituras? Ahí estaba el Espíritu Santo, el fuego, y no ardía nuestro corazón, pues estaba actuando el Espíritu Santo. En aquellos dos discípulos estaban perdidos, no sabían interpretar los textos de la Sagrada Escritura que se referían al Mesías. Tan tecos ustedes son que no saben esto. Pero fíjense, el Espíritu Santo. Y Jesús, de hecho, lo dice tanto San Juan como San Lucas, dicen, Jesús resucitado, dicen, reciban el Espíritu Santo, para que ustedes puedan entender lo que se escribe de mí en la ley, los profetas y los salmos, dice San Lucas, que dijo Jesucristo. Así que el Espíritu Santo asiste a la iglesia. El Espíritu Santo fue el que acompañó a la iglesia para escribir esos textos, para recoger esos textos y no aceptar otros que eran falsos textos, los apócrifos. Y es el que ha hecho que la iglesia no pervierta los textos ni los cambie a lo largo de la historia. Así que el Espíritu Santo sigue asistiendo a la iglesia, no es solamente lo que está consignado en la palabra de Dios. Muy importante, los protestantes negaron eso. Y lo siguen negando. Sentido literal y sentido espiritual. Ahora vamos a ver aquí. Así que hay distintos sentidos y hay sentidos que profundizan el texto. El texto es lo literal, son los hechos en sí mismos. ¿Okay? Los padres no conocían los recursos y estudios que tenemos ahora de literatura, de carácter filológico, histórico, de los que dispone la exégesis, la interpretación moderna. Y la tradición patrística y medieval sabía reconocer los diversos sentidos de la escritura, comenzando por la literal, hay que leer ese texto. Es decir, el significado por la palabra de la escritura descubierto por la exégesis, que sigue las reglas de la justa interpretación. Santo Tomás de Aquino afirmaba, todos los sentidos, y aquí están los sentidos espiritual, que tiene tres dimensiones, fe, moral y anagogía. Esos son los tres sentidos espirituales de la interpretación de los textos. ¿Okay? Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se basan en el sentido literal. Por eso se ha de recordar que en la época patrística y medieval cualquier forma de exégesis, también la literal, se hacía basándose en la fe. Y no había distinción entre el sentido literal y el sentido espiritual. ¿Ok? Así que ahí están los distintos sentidos. Y eso es bien importante. Yo no puedo negar que el pueblo de Israel, las tribus, salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo por un evento milagroso. Ese es el sentido literal. No puedo negarlo. Pero ese es el único sentido que tiene ese evento en la historia de Israel. Ellos se sentaron y comieron la Pascua con el corderito y pasó el ángel de la muerte. Todo eso, ese sentido son los hechos. Pero ¿qué sentido nosotros le encontramos a esos hechos? Y ahí tiene una frase en latín que no se la voy a leer, porque ustedes no la van a entender.
Igual yo hablo latín guaynabito y me chavo también. Así que la letra enseña los hechos. La alegoría, así que el sentido espiritual de alegoría, lo que se ha de creer. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que creer? ¿Qué tengo que hacer? Es el sentido moral. Y la anagogía, hacia dónde tengo que tender, que tengo que esperar. Aquí observamos la unidad y la articulación entre el sentido literal y el sentido espiritual, el cual se subdivide en tres sentidos que describen los contenidos de la fe, la moral y la tensión escatológica. Otra palabrota griega fea. Escatológica tiene todo lo que tiene que ver con el final, lo definitivo. Reconociendo el valor y la necesidad del método histórico crítico, aunque tenga limitaciones, y a veces el que lo usa supone que Dios no existe, que Dios no actúa, que estos son inventos, que todo esto es mito, ¿verdad? Así que el procedimiento, la exégesis histórica, crítica, va a los hechos. Pero la exégesis patrística nos enseña que no se es fiel a la intención de los textos bíblicos, sino cuando se procura encontrar en el corazón de su formulación la realidad de fe que expresan. Solo viendo que son textos que evidencian la fe, se puede reconocer que la palabra de Dios está viva y que se dirige a cada uno en el momento presente de nuestra vida. Así que el sentido espiritual, según la fe cristiana, es el sentido de los textos bíblicos cuando se lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. ¿Ok? Así que sí, tenemos que trascender la letra. La palabra de Dios nunca está presente en una simple literalidad del texto. Para alcanzarla hace falta trascender ese proceso de comprender que se deja guiar por el movimiento interior del conjunto y se convierte en un proceso vital. Yo entiendo. Descubrimos la razón por la que un proceso de interpretación auténtico no es solo intelectual, crítico e histórico, sino vital. Reclama una total implicación en la vida de la iglesia. Así que, y para interpretar un texto, tenemos que interpretarlo en el conjunto de los textos. Martín Lutero cogió el justo se salva por la fe, un texto de San Pablo, pero no vio otros textos de San Pablo, y no digamos el de Santiago, que él se atrevió a votar palabra de Dios. Uy, qué reverencia a la palabra de Dios, y él votó en la carta de Santiago, porque decía una cosa que contradecía su interpretación de San Pablo. La fe sin obra no vale. Eso es así. Eso es palabra de Dios también. Tan palabra de Dios como el hombre se salva por la fe. Sí. Así que hay que leerlo en relación con la escritura en toda la totalidad. Hay que trascender la letra y comprender la totalidad. Fíjense que los fariseos tenían la letra de la ley. Ah, hay que lavarse las manos, hay que hacer esto. El sábado no se puede trabajar. Pero Jesucristo decía, ven, he entendido el sentido del sábado. Es el sentido espiritual del sábado, el sentido profundo, moral del sábado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué no se puede hacer, verdad? Así que fíjense, 37 y 38, podríamos añadir, ¿verdad? 37 y 38. Les voy a poner unos ejemplos. Miren, el sentido de la fe. Pero nosotros leemos lo que le pasó al pobre José, ¿verdad? Que sus hermanos le tenían envidia. Claro, los choteaba y decía, están perdiendo el tiempo, y le decía a su papito, ¿verdad? Que él era el favorito de su papito. Y el papito le había dado un traje bien bonito, ¿verdad? Pues José, y entonces los hermanos miren lo que hacen, lo venden por 30 monedas, a Egipto, pero como Dios estaba con él, todo lo que él hacía le salía. Entonces, ya ustedes saben, le sale a un Putifar, porque se lo compró como esclavo, allá el egipcio, todo le salía bien. Todo lo que tocaba y hacía José, porque Dios estaba con él. Hasta que la doña Putifar, ¿verdad? Quiso pervertir al pobre José, que dice el texto, era guapo y sin inteligente.
¿verdad? Y entonces ya usted sabe, va a parar. Así que los hermanos lo traicionan, doña Putifar lo traiciona, y después va a parar a la cárcel, pero otra vez, como todo lo que le hacía salía bien, pues el carcelero lo pone a cargo de toda su... Eso suena como que hay un tema, ¿verdad? Como Dios estaba con él, todo le salía bien, y entonces el Putifar lo puso a cargo de toda su cosa. Después el carcelero le puso a cargo de toda la presión. Estaba él encargado. Y ahí vinieron los pobres, el panadero y el copero del faraón, que pues tuvieron unos sueños, y ¿quién los pudo interpretar? Solamente José. Y entonces cuando el faraón tiene esa pesadilla de las vacas flacas y las vacas gordas, y de las espigas gordas y de las espigas flacas, ¿quién se lo puede interpretar? José. Y vuelve otra vez la frasecita. Y el faraón lo encargó de todo Egipto. Y al final, ¿verdad? Pues vienen los hermanos, los traidores que vienen, y ¡ay, no estamos muriendo de hambre, eso no puede dar! Y él con su peluca y el vestido de egipcio y todo eso, decían que no entendía, que estaba escuchando todo. ¿Se recuerdan el cuento de José? Pues miren, la fe nos dice que eso es una tipología. José es un tipo, es una prefiguración de Cristo. Eso es entender, pues está el cuentecito muy bonito, a mí me encanta ese cuento, ¿verdad? Pero es que no es un cuento que se acaba ahí, eso es una prefiguración de lo que vamos a hacer con Jesucristo, que fue vendido por 30 monedas, lo entregamos, pero como Dios estaba con él, lo resucitó. Y dicen, no se preocupen, como les dice José al final, ¿verdad? Ustedes hicieron eso, pero Dios me quería aquí, porque si no nos hubiéramos muerto todos de hambre. Así que Jesús dice, no, eso tenía que ser, yo tenía que sufrir. Así que San José es una tipología de Jesucristo. Jeremías también. Fíjense, San Juan y San Mateo están fundamentados, sus evangelios están estructurados para que nosotros nos convenzamos lo que dice la carta a los hebreos. Que Jesús es más grande que Moisés. Así que San Juan en su evangelio coge 7 milagros de Jesús que son más grandes que 7 obras que hizo Moisés en su escapatoria de Egipto y en su salida de Egipto. Así que Moisés dio un sermón tremendo en la montaña, Jesucristo se sube a la montaña y ahí se siente y da un sermón. Entonces, el evangelio de San Mateo está dividido en 5 partes. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco, los que escribió Moisés. Entonces, ¿ven? Así que San Mateo y San Juan explícitamente construyen su evangelio para llevarnos a dar una conclusión. Moisés era un prototipo, pero la realidad y plenitud es Cristo, no es Moisés. Dígame, eso se llama tipología. Así que, ¿ven? Eso se llama la interpretación espiritual de los textos, para que no nos quedemos con solamente cuentecitos. ¿Y qué? Moral, ¿qué hay que hacer? Pues fíjense, vemos también muchos textos. ¿Qué tuvo que hacer David después de cometer sus varios pecados, y unos terribles que llevaron a matar al pobre esposo de la doña que él mismo había ultrajado? Le va a pecar, pero viene la conversión de David. ¿Verdad? Así que tenemos una lección. ¿Qué hacer cuando caemos en pecado? Cuando hacemos las cosas mal. Así que eso no es solamente como un sentido profético que anuncia. La tipología esto es una prefiguración de Cristo. Aquí seguimos en lo mismo. Hay una invitación a una conversión. Así que está el sentido moral. Y luego, ¿hacia dónde? El escatológico. Fíjense, Jesús, ¿se recuerdan? Como Jonás estuvo en el seno de la ballena 3 días, el Hijo del Hombre va a estar 3 días en la tierra. Tipología, se compara con Salomón, vino la reina de Saba mañana a escuchar la sabiduría, y aquí hay uno más grande que Salomón, ustedes no hacen caso. No hacen caso ustedes. Moral. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Así que, ¿quieren otro texto para que ustedes vean que si nosotros, eso es a nivel de tipología, salió el sembrador, en el mismo texto está una explicación alegórica, que esa parábola no se queda solamente en ese cuentecito, sino que tiene otro valor. La parábola del hijo de pródigo. Caramba, eso no es una tipología de las distintas actitudes que la gente toma ante la bondad misericordiosa de Dios. Pues claro que sí. Así que las parábolas de Jesús se prestan mucho para esta tipología y también para una enseñanza moral y hacia dónde vamos, hacia el final, ¿verdad? Pues como
Como en los tiempos de Noé la gente la cogió de imprevisto el diluvio, así va a ser al final también. Cuando el hijo venga, habrá fe. Que algunos se van a estar entretenidos y vendrá y se va a llevar a uno y va a dejar a otro. Uno se va a salvar y otro se va a condenar. Así que el sentido anagógico. ¿Ok? Sigue. Para nosotros apreciar la Sagrada Escritura tenemos que tener conciencia de que están los hechos, sentido literal, y luego están estos niveles de sentido espiritual. Y la iglesia, les voy a poner otro texto. Ay, Dios mío, ese es tremendo. El Cantar de los Cantares. Las monjas lo tienen que leer, imagínense las monjas diciendo, y te di un beso en los labios, y tus senos eran grandes, y yo te abracé, y Cantar de los Cantares, caramba, ¿cómo ese libro medio pornográfico acabó en la Biblia? Porque si no tuviera un sentido espiritual, sería obsceno. Es un poema medio erótico, con una serie de alusiones, ¿verdad? Pero los judíos lo aceptaron en el canon de su testamento, porque entendieron que eso era una alegoría, era una forma simbólica de hablar del amor que Dios tiene por el pueblo de Israel, por la hija de Sión, que aunque morenita era linda. El Cantar de los Cantares, ¿verdad? Así que el libro del Cantar de los Cantares, si no tuviera sentido espiritual, miren, hay grandes santos. San Bernardo, monje, interpreta el Cantar de los Cantares, escribe un libro dedicado a la relación del alma con Jesucristo. Y Santa Teresa empezó a escribir un libro, lo que pasa es que dijo, una mujer hablando del amorío de Cristo como el alma de ella, y lo dejó de escribir. Gracias a Dios que no lo quemaron. Así que el principio del libro que ella empezó, ella nunca escribió un libro que ella dijo que iba a escribir, comentando el Ave María, comentó el Padre Nuestro, el libro de Camino de Perfección, para las hermanas, ¿verdad? Porque lo hizo como un tratado de cómo saber orar. Pero el que ella iba a escribir y quería escribir sobre la Virgen, comentando el Ave María, nunca lo llegó a escribir. Y empezó a escribir el comentario suyo del Cantar de los Cantares, el comentario de San Juan de la Cruz sobre el Cantar. Otro santo, mire, puro, casto, aquel era tan puro como San Antonio. Esos lirios así que son, y San José, comentando un libro erótico, porque le sacaron el sentido espiritual al libro. Y vieron su dimensión espiritual, no solamente material. Y entonces entramos en unos libros que son todos símbolos. El Apocalipsis, ay Dios mío, con los dragones y las siete cabezas y los ojos en todo el cuerpo de los ángeles, eso. Si usted no tiene una clave para interpretar eso, se puede equivocar. El problema de la interpretación espiritual de los textos es que a alguna gente le ha impuesto su comprensión en vez de consultar la Sagrada Tradición. ¿Qué entendieron los padres? ¿Qué han entendido los doctores de la iglesia sobre este texto? Entonces yo le asigno mi sentido y entonces ya se vuelve absolutamente, radicalmente subjetivo. Ese es el peligro, ¿verdad?, de una espiritualización de los textos. La ramera de la cual habla la gran Babilonia, que tenía 7 colinas del Apocalipsis, es la iglesia católica. Entonces ya llegamos, ¿verdad? Pero ¿quién dijo eso? A lo largo de los 2000 años de la historia del cristianismo, así que llegaron los pentecostales ahora, ¿verdad? O los protestantes en el siglo XVI dijeron que la gran ramera, y están hablando de Roma, en la ciudad de las 7 colinas y demás, te dicen los numeritos de Césares que había habido hasta el sinvergüenza de Nerón, el 666. ¡Uy! Los números. Los números. Los números son símbolos. Si usted los coge matemáticamente, literalmente, solamente se equivoca. Usted trate a ver qué persona sobrevive sin comer nada ni beber nada durante 40 días y 40 noches. Se muere de inanición. Entonces, cuidado, los números en la Biblia son casi siempre simbólicos. Empezando por 7 días, creo Dios. Es un número simbólico, no es un número matemático. Y es justo que nosotros podamos hablar
Fíjense, la ciencia habla solamente en una forma literal, ¿verdad? Es matemática, es exacta. 2 más 2 son 4. No son 4,5, no son 3, son 4. Así que eso es el lenguaje unívoco, que tiene un sentido nada más. No es simbólico. Pero no todos los conocimientos son científicos. ¿Por qué hay poesías? Porque hay una dimensión simbólica. No es solamente matemática. Es decir, imagínense que un novio le diga a una novia, tú eres 2, yo soy 2, ¿para qué no nos hacemos 4? ¡Ay, qué romántico! ¡Qué extraordinario! Así que el sentido literal, seco, matemático, meramente lógico, la vida sería muy pobre. Tú eres mi 2, yo soy tu 2, somos 4 si nos juntamos. Por eso tiene que haber una dimensión espiritual, podríamos decir simbólica, ¿no? Pero los símbolos están garantizados. Eso no es abstracción subjetivista de que lo que a mí me parece yo se lo asigno, lo que a mí me conviene, pues entonces eso es lo que yo digo que está diciendo el texto. Ese peligro queda bloqueado cuando leemos los textos con el sentido de la iglesia, cotejando a los padres. Y no hay que conocer a todos los padres. Usted compra una Biblia de Navarra, que sea de Navarra, y te va a poner los comentarios de los padres abajo. Y ya tú puedes comentar, mire, esto lo entendieron así los padres de la iglesia. Y lo ha entendido la iglesia así. Así que, bien importante, para nosotros apreciar la palabra de Dios, tenemos que reconocer que tiene una dimensión, unos sentidos profundos. La carta a los Hebreos continuamente hace una tipología. El templo aquel era prefiguración, anuncio del templo de Cristo. El sacerdocio del sumo sacerdote judío que entraba una vez al año en el Santa Santorum era la prefiguración de Cristo. La de que Cristo es un sacerdote mejor, no tiene principio ni fin, su sacrificio es perfecto, aquellos tenían que repetirlo porque eran... Así que la carta a los Hebreos es toda una interpretación. Así que dentro de la Biblia ya nos da el sentido espiritual de otros textos de la Biblia. La carta a los Hebreos y los evangelios, todos los evangelios. San Pablo, ¿qué le dice a los corintios? Todos salieron bajo la guía de Moisés y estuvieron bajo la nube y cruzaron por las aguas y tomaron agua que salió de las rocas. Ustedes todos han pasado por las aguas del bautismo, han tomado de la Eucaristía, han tomado el maná que bajó del cielo, que era una prefiguración de la Eucaristía. ¿Todos aquellos llegaron a la tierra prometida? No. Pues ustedes no se crean que porque ustedes han pasado, ¿verdad?, bajo la nube y han pasado por las aguas y han bebido y han comido, se van a salvar. Entonces, San Pablo nos dice, todo eso aconteció para que nosotros aprendamos, ¿ves? Moralmente. Así que San Pablo está sacando de los textos de los episodios del Antiguo Testamento el sentido profundo moral. Es más, miren para que ustedes vean lo que hace San Pablo. Se nos dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno por la esclava, Agar, y otro por doña Sara, la libre. Y él coge y dice, los judíos son hijos de la sangre de Abraham, son como el hijo de Agar. Pero nosotros somos los hijos de la libre, porque nos hemos librado de la ley. Nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Usted sabe cómo le tiene que haber caído aquello a los judíos, compañeros de San Pablo? Usted está diciendo que nosotros somos los hijos de la esclava. Bueno, los musulmanes dicen que ellos son los hijos de Agar, ¿no? Los descendientes de Agar, de Ismael. Pero para que ustedes vean cómo en el Nuevo Testamento hay un chorro de enseñanza que suponen que la interpretación espiritual de los textos del Antiguo Testamento es de lo más natural. Lo que pasa es que ahí te dan ya, dentro del Nuevo Testamento, te están dando el sentido último de lo que los hechos literales, ¿verdad? Los salmos, cuando un salmo dice, me han triturado, me han golpeado, como una ovejita llevada al matador, las ovejas no están viendo, pero entonces, pero no me rompieron ni un hueso. Así que los salmos hablan de la pasión de Jesucristo. Tengo la garganta seca.
los salmos, si no vemos la interpretación tipológica y le vemos el sentido de fe, pues se quedan en una descripción de alguien que está pasando las angustias de la muerte. Dice, no, creo que esto es importante, porque si no, no vamos a apreciar la riqueza de la palabra de Dios. Páginas oscuras. En la Biblia hay unas páginas oscuras. Sí. Hay unas páginas oscuras que nos asustan. Hay unos textos, ¿verdad? Las páginas oscuras de la Biblia. Número 42 de Verbum Dom. En esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el sínodo ha afrontado el tema de las páginas de la Biblia que resultan oscuras, difíciles, por la violencia y las inmoralidades que contienen. Doña Sara era medio mentiroso y Jacob era medio pillo. Y los hermanos de José, que son las 11 tribus, las 10 tribus, eran sinvergüenzas y pillos y traidores. El plan de Dios se manifestaba progresivamente en el Antiguo Testamento y se realiza lentamente por etapas sucesivas, no obstante la resistencia de los hombres. Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente. La revelación se acomoda a nivel cultural y moral de esas épocas lejanas. Narra hechos y costumbres, como por ejemplo artimañas fraudulentas, como le robó Jacob. Con la ayuda de su madre, doña Rebeca ayudó a Jacobcito a robarle la bendición de la primogenitura que le correspondía a su hermano Esaú. Pero es que estaba en el plan de Dios. Así que Dios usa incluso la artimaña de doña Rebeca, que quería que su mamás boy recibiera la bendición y no fuese el pelú aquel barbú, el colorado. No. Ella quería que su mamá pues fuera el que recibiera la bendición y ese lo logró. Así que, pero eso estaba en el plan de Dios. Así que las artimañas fraudulentas, los actos de violencia, el exterminio de poblaciones sin denunciar explícitamente su inmoralidad. Esto se explica por el contexto histórico, aunque pueda sorprender al lector moderno, sobre todo cuando se olvidan tantos comportamientos oscuros que los hombres han tenido siempre a lo largo de los siglos, también en nuestros días. Así que la gente se escandaliza de lo que pasaba en el Antiguo Testamento y caramba, incluso se escandalizan de que hay millones de asesinatos de niños por nacer. Eso no los escandaliza. Ay, qué bueno. Fariseo, hipócrita. Se escandalizan, ¿ves? Se escandalizan de la esclavitud a la cual someten algunas personas como trabajadores, algunos niños en los países musulmanes y en India, que trabajan los niños. Pues eso es esclavitud. Así no venga a decir que aquellas cosas solamente pasaban entonces y ahora siguen pasando. Así que la predicación de los profetas se alza vigorosamente contra todo tipo de injusticia y violencia. Así que hay que estar conscientes de que la lectura de estas páginas exige tener una adecuada competencia, con una formación que enseñe a leer los textos en su contexto histórico literario y en la perspectiva cristiana. ¿Bien? Así que muy importante, ¿no? Las páginas oscuras. Por favor, no cojan un texto de la matanza de los amalecitas para meditar. 51 y 52. Cristo nos habla. La contemporaneidad de Cristo en la vida de la iglesia. Como afirma el Papa San Juan Pablo II, la contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la iglesia. ¿Dónde está Cristo? En su iglesia. Porque la iglesia es la prolongación en el tiempo y en el espacio de Cristo, porque somos miembros del cuerpo místico. Eso es solamente, eso no es literal. Y San Pablo también en los Corintios dice, somos miembros del cuerpo. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Eso no es literal, yo no soy la uñita del dedo pulgar de Jesucristo. Pero no quedamos en esa literalidad. Pero evidentemente es un sentido simbólico real. Así que Cristo es nuestro contemporáneo gracias a que la iglesia, el cuerpo vivo de la iglesia. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo que recordaría y haría comprender sus mandamientos. Juan 14:26. La constitución dogmática Dei Verbum, ya la leímos, expresa este misterio en los términos bíblicos de un diálogo nupcial. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, la iglesia,
Y el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia. Y por ella en el mundo va introduciendo a los fieles en la verdad plena, que hace que habite en ellos la palabra de Cristo. La esposa de Cristo, maestra también hoy en la escucha, repite con fe: habla, Señor, que tu iglesia escucha. Muy importante. Cristo nos habla, ¿ok? Y sobre todo, dice este Papa exquisito. Benedicto XVI es un Papa cuyas enseñanzas son exquisitas. No es Gerber. Ok, me dicen unos adultos que han probado Gerber que les gusta. Pero esto es exquisito. Es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la palabra de Dios. Yo siempre, mi amor a la palabra de Dios vino a través de escucharla en vivo, de celebrarla. En cierto sentido, la hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura, la interpretación, entendimiento de la Sagrada Escritura, debe tener siempre como punto de referencia la liturgia, en la que se celebra la palabra de Dios como palabra actual y viva. Por eso se trata de aterrizar esa palabra. ¿Qué me está diciendo a mí? Fíjense que yo estoy tratando de hacer, en cierto sentido, mi comentario antes de las Escrituras es: ¿qué dice? ¿Bien? Y luego, ¿qué me dice? Y luego, ¿qué yo le digo? Y finalmente, ¿qué yo tengo que hacer? En la homilética, ¿sí? En la predicación del sacerdote, si es buena, debieran estar esos elementos, en cierto sentido. Yo te estoy dando la mano para que tú veas. ¿Qué decía? ¿Qué decía San Pablo? Decía: así que no ha resucitado de Cristo. Lo que yo le transmití no tiene valor. ¿Qué decía? ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice? Siempre es qué nos dice, no solamente qué me dice. A mí solamente que me está hablando, es a la iglesia. ¿Qué nos dice? Y ahora, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo yo respondo? ¿Y qué tengo que hacer? Así que estos pasos de la lección divina en una buena predicación debieran estar. Que tú entiendas, fíjense, yo en los tiempos fuertes, como es Navidad o es Pascua, yo enfatizo mucho cuál es la fe que estamos celebrando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú entiendes lo que es la resurrección? Porque si no, ¿qué me dice Cristo con su resurrección? ¿Y qué le digo yo? ¡Ay, wow! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, fíjense, yo en estos tiempos fuertes, yo enfatizo el entender la fe. Estoy predicando las verdades de la fe y no tanto enfatizando los elementos morales de la fe. Pero el resto, el tiempo ordinario y demás, sí, pero entro más en qué me está diciendo, de qué yo tengo que hacer. ¿Ok? Así que en la liturgia sigue la iglesia fielmente el mismo sistema que usó Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. Así que la Biblia y la liturgia no me la separen. No me la separen. ¿Ok? Así que por eso en esas secciones, número 54 de Verbum Domini, vuelve a decir la palabra de Dios y la Eucaristía. Se hace presente. Fíjense, lo que se anuncia en la palabra de Dios se realiza en la liturgia de la misa, de la Eucaristía. Así que esas dos partes de la misa están compenetradas. La palabra de Dios te tiene que llevar a celebrar su actual pertinencia, su actual eficacia en la liturgia de la Eucaristía. ¿Entendieron? Así que ya cogimos esta parte, pero ya veo que hablé tanto, me emocioné tanto al darles estos ejemplos, sobre todo el cantar de los cantares, que no llegué a esto. Pero a esto es lo que va. ¿Ok? Y por favor, los que no tuvieron tiempo, porque están bien ocupados, yo sé que ustedes están bien ocupados, yo también, pues por favor lean la Verbum Domini 86. Verbum Domini número 86, léanselo para la próxima vez. Y 87 también. ¿Ok?
porque ahí se nos va a dar la introducción por parte del Papa Benedicto XVI de lo que es, y eso es lo que, ese es el mecanismo, no quiero usar esa palabra, pero es la metodología, vamos a hablar, ¿verdad? La metodología, la forma en que es una forma, no es la única forma, en que nosotros podemos. Así que este es el propósito de este curso, no es darle un curso bíblico, es decir, cómo Dios me está hablando. Y aquí es como Dios me está hablando a mí, como yo le estoy respondiendo. Y eso se llama lección divina, lección divina. Y tiene 4 elementos. La lección, ¿qué dice? La meditación, ¿qué me dice? ¿Qué medite? ¿Qué me dice? En latín se dice, ¿qué me dice? La oración, ¿qué yo le digo? ¿Cómo yo le contesto a Dios? Después de que me dice. Y finalmente, ¿qué me pide que haga? Es la contemplación. El obispo que nos dio un retiro muy excelente que tuvimos en enero, él hizo la cosa un poquito más compleja, más interesante, ¿verdad? Y yo por eso puse esta, lo que dice era como subir, la contemplarse está acá arriba y ya tenemos que bajar. Así que hay distintas, aquí está una forma sencilla, clásica, de describir lo que es esta herramienta que vamos a adquirir con la práctica para aprovechar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero hay otras más cosas más sofisticadas, ¿no? ¿Ok? Así que de esto es lo que vamos a hablar en la última clase introductoria, que va a ser la próxima clase. La próxima hora, el próximo martes de 7:30 a 8:30, va a ser la lección divina. Y entonces vamos a empezar. Y no vamos a coger todos los textos de la Biblia, vamos a coger algunos. Quizás empecemos con algunos salmos y luego algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que no vamos a empezar, yo no voy a empezar con los amalecitas y las matanzas de allá y los embustes de Doña Sara y verdad, no. Me gusta mucho la historia, pero sé de cuál es su sitio, ¿verdad? Y todos esos eventos, ¿verdad? Así que vamos entonces a seleccionar textos. Me encantan los salmos son una escuela de oración privilegiada. Además que lo siguen rezando los judíos. Y lo rezó Jesucristo. Jesucristo no rezó el Nuevo Testamento ni lo leyó porque él es anterior. Pero rezó los salmos. Entonces, si nosotros apreciamos la profundidad de los salmos, entonces sí que ya estamos en camino al encuentro con Dios vivo. Así que ahora, los que tengan preguntas, ¿qué van a hacer? Pues miren, los que tengan preguntas, se van a poner en lo visual, van a autorizar que nosotros los veamos, porque ya la pizarra se acabó, el uso de la pizarra en esta clase se acabó. Los que tengan preguntas, pues entonces se ponen ¡pum! Y quitan la mudez de su recording. Sí, así que vamos a apagar, hasta aquí acabó la clase grabada. Muy bien. Así que ahora pueden todos hacer pop.